Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar voy a enseñar cómo podemos implementar Dropzone.js. Es una librería de código abierto que podemos utilizar para nuestros proyectos. Básicamente es para poder cargar archivos, toda cantidad de archivos a nuestro servidor. Bueno, aquí como pueden ver, para irnos podemos ir a Dropzone.js y aquí nos mandaría acá, y acá traemos un ejemplo, ¿ok? Aquí podemos utilizar esta parte. Nosotros podemos, por ejemplo, tener aquí yo aquí tengo algunas imágenes o archivos, entonces yo puedo cargarlos. Por ejemplo, cargo un archivo SQL aquí, una imagen por acá, y las puedo cargar. Como pueden ver, se cargan de esta manera, arrastrando sin necesidad. O también podemos dar clic sobre el área y nos abre el explorador para seleccionar la imagen que necesitemos subir y se carga. Primero que todo quiero mostrarles la parte, voy a poner esto por acá. Quiero mostrarles la parte ya tengo aquí yo la base del proyecto para no hacer tan largo todo esto, ¿okay? Nada, únicamente tengo aquí mi proyecto donde tengo una carpeta IMG que va a ser un pequeño icono que voy a utilizar. Luego tengo acá Uploads, que es donde vamos a la carpeta Uploads, que es donde vamos a cargar o guardar los archivos que subamos. Después tengo el app.js que está aquí, que está por aquí, que está vacío. Tengo el index.html, que es este archivo, que básicamente es lo que tengo acá, ¿okay? Es lo que tengo aquí, que está en blanco literalmente. Solamente tengo enlazado ya lo que es el app.js. Vamos a ver, y nuestro estilo CSS, que el estilo también, bueno, aquí lo voy a abrir ahorita. Style CSS, ok. Tengo aquí ya unos estilos que igual les voy a dejar todo en la descripción para que ya no hagamos esto más demorado, para que no demore mucho el video. Pero vamos a dejar esto el link en la descripción de todo el proyecto para que lo puedan utilizar. Bueno, pues entonces aquí tengo estos estilos, ¿de acuerdo? Y también tengo por acá un archivo upload.php que no tiene nada, porque es el que va a ser encargado de subir las imágenes a nuestro servidor. Bien, bueno, pues para empezar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar que si está importándose correctamente el archivo JavaScript. Para eso vamos a poner un console log que va a decir, por ejemplo, JS. Nosotros recargamos por acá y aquí dice JS, ¿ok? Está importándose correctamente. Bueno, luego vamos a ir a la página de Dropzone. Aquí lo tenemos. Vamos a ir a donde dice documentación, y aquí en documentación podemos ver toda la información sobre esta librería. Cabe mencionar que pues está totalmente en inglés y es un poco confusa, la verdad. Puede que se confundan un poco, pero nosotros vamos a utilizar y entrar únicamente donde nos corresponde. Primero que todo, la instalación. La instalación se utilizan por tres métodos. Uno que utilizando npm o yarn, y la otra sería usando Composer, y la otra sería agregando directamente los archivos desde el CDN. Pero esta opción, pues si nosotros estamos trabajando de manera local y no tenemos acceso a internet, no nos va a servir. Así que para ello nosotros vamos a utilizar npm, ¿ok? Y dice que para eso tenemos que para poder instalarlo, tenemos que utilizar este método. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí, voy a abrir un terminal. Ok, aquí tengo mi terminal abierta. La terminal la tengo en la raíz de mi proyecto que se llama Dropzone, ¿de acuerdo? Aquí tengo yo la terminal abierta. Si nosotros verificamos los archivos que tenemos, como podemos ver, tenemos todos los archivos y las carpetas que tenemos acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, pues como nos menciona acá, vamos a darle npm install --save y ponemos Dropzone. Le damos enter y se nos empezará a descargar toda la librería. Bueno, y al momento de recargar, pues ya nos aparecerá acá el archivo, el directorio node modules, y dentro de node modules tenemos Dropzone. De Dropzone solamente vamos a utilizar la carpeta this, y de ello vamos a utilizar lo que viene siendo Dropzone min css y Dropzone css, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es, yo puedo cerrar la terminal aquí. Listo, y me voy a ir, y yo también voy a cerrar este estilo, los estilos, perdón. Luego me voy a ir aquí para añadir los estilos. Voy a ir a Node Modules y luego voy a ir a Dropzone. Luego voy a ir a this, y de this vamos a borrar Dropzone CSS, ¿de acuerdo? Luego vamos a aquí implementar el script src y vamos a decirle que se vaya a Node Modules. Luego Dropzone this
y para finalizar Dropzone CSMin, el minificado. Listo, ya tenemos importado nuestro Dropzone en nuestro proyecto. Ahora únicamente había que habilitarlo. ¿Cómo lo vamos a habilitar? De la siguiente manera. Nosotros vamos a ir, por ejemplo, a nuestro script y vamos a implementarlo ya. Para ello vamos a crear una variable llamada myDropzone y le voy a poner new Dropzone. Vamos a llamar la clase Dropzone. Luego le voy a poner la clase, bueno, para eso tengo que crear también acá un formulario form, y dentro voy a crear, bueno, de hecho aquí nos recomienda, aquí Dropzone mismo, si le damos aquí en documentación, acá nos dice que podemos crear un formulario y con la clase Dropzone, ok, de esta forma. Entonces nosotros vamos a crear formulario y le ponemos la clase Dropzone. Ahora entonces si nosotros revisamos, bueno, todavía no está implementado. Entonces sobre esta clase o sobre este formulario es donde yo voy a implementar todo lo que sigue. Le pongo acá y acá llevo una coma, perdón, y listo. Acá nosotros, y le ponemos un parámetro que es importante, URL. Bueno, aquí en este caso puede ser que únicamente pongamos la URL raíz del proyecto, pero en la URL raíz me va a mandar un problema. Ahorita vamos a ver cuál es el problema, pero nosotros si damos acá, bueno, y como pueden ver aquí ya me está cargando esto, ya me está implementando Dropzone, y hasta este punto pues ya me está cargando incluso archivos, pero me manda este error aquí porque no encuentra, bueno, la ruta esa está mal, porque en realidad aquí está accediendo a lo que viene siendo al localhost acá, y no está ahí el proyecto, así que tengo que agregarle esta otra partecita de acá para que me encuentre y no me mande ese error. Entonces yo lo pego aquí y cargamos nuevamente. Si yo cargo una imagen, pues ya me quita ese error y me lo sube correctamente, no me manda ningún error. Bien, ahora ¿qué prosigue? Bueno, ahorita tiene este estilo porque yo le agregué los CSS. Estos CSS que tiene acá es lo que le hacen dar esta forma. Normalmente aparece solo de esta forma, una línea así muy rara y todo esto. Pero bueno, aquí yo ya le agregué los CSS y básicamente lo que hace que eso sea es estilos. Bueno, si quiero ahorita lo vamos viendo paso a paso para ver qué es lo que pasa. Aquí a Dropzone, bueno, lo vamos a dejar pendiente ahorita esto. Eso no es lo importante. Script. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Estamos subiendo archivos, ¿ok? Ya está funcionando bien. Ahora, ¿qué faltaría? Bueno, vamos a complementar todo esto. Ahorita no tenemos ningún control de cuántas imágenes subimos o cuál es el tamaño que podemos subir. Si subimos unos archivos ya no tenemos un botón para poder quitarlos. O también al darle aquí podemos seleccionar cualquier archivo, pero si nosotros quisiéramos solamente filtrar que solo necesitamos imágenes o solo archivos PDF o solo cualquier tipo de archivos, podemos hacerlo. Entonces, para esto vamos a utilizar aquí las propiedades siguientes. Estas propiedades las pueden encontrar acá en la documentación. Se van a donde es en básico y luego le dan opciones de configuración y aquí encuentran todas estas propiedades, ¿ok? Nosotros estamos utilizando esta URL aquí ahorita, aquí la tenemos y aquí te explica para qué sirve. Luego también las demás propiedades. Tiene muchas propiedades. Nosotros únicamente vamos a utilizar unas cuantas. Bueno, las que vamos a utilizar sería la siguiente. Vamos a utilizar max file size, máximo tamaño de archivos que va a aceptar, y solamente va a aceptar archivos de 2 megas en este caso. Yo voy a poner de 2 megas. Si subo archivos más pesados no los va a subir. Luego max files es cuánta es la cantidad de archivos que quiero subir. Por ejemplo, si yo subo 3, vamos aquí, cargamos, yo le doy aquí y selecciono más de 3 archivos. Si se dan cuenta, me palomea estos 3 archivos, pero los otros 2 ya no los está cargando. Dice que ya no se pueden cargar. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, ahora vamos a darle clic que no tenemos un filtro para ver qué tipo de archivos podemos subir. Únicamente nos aparecen todos los archivos, así que podemos también hacer un filtrado de eso. Para ello lo que tenemos que hacer es darle la propiedad accepted files y le vamos a poner aquí qué tipo de archivo queremos aceptar. En este caso yo voy a aceptar imágenes, que sería JPG, image, PNG, solamente este tipo de imágenes, ok. Entonces si cargamos aquí, yo le doy aquí clic
y solo me filtra este tipo de imágenes, como pueden ver. Si yo llegara a quitar, por ejemplo, las imágenes o este tipo de imágenes de acá, yo cargo, busco y solo me aparecen las imágenes JPG. Pero vamos a aceptar estos dos tipos de archivos. Bueno, otra de las cosas es que al subir los archivos ya no me aparece un botón para poder quitarlas si yo no quisiera subir alguno de ellas. Entonces para ello vamos a agregar el siguiente elemento, que va a ser add remove links, y lo ponemos a true. Por defecto está como falso. Entonces nosotros cargamos, subimos los archivos y como pueden ver aquí nos aparece ya el archivo de remover, el botón para poder removerlo. Como podemos ver, si yo no quiero subir alguno de ellos, le doy aquí y lo remueve. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esa parte también está en inglés. Para poder cambiarle o agregar otro texto, ahí donde dice remove file, podemos agregar lo siguiente: dig, y ponemos aquí remove file y le agregamos lo que necesitamos agregar. Pues yo le voy a poner quitar. Entonces yo cargo, voy a cargar, le voy a dar aquí y checo que al darle subir ya me pone el botón quitar. Bueno, ahora hasta aquí ya estaría más o menos. Vamos a abrir el archivo CSS para ver los cambios que se hicieron y vamos a comentar casi todo. Vamos a darle acá, voy a comentar casi todo. Bien, aquí lo tengo. Bueno, para empezar, esta parte de Dropzone, si puedes ver, voy a comentar esto. Ahorita a la clase Dropzone, para que me cambie esto, yo le puse que tenga este tipo de bordeado, ¿eh? De 2 píxeles, que sea dashed, o sea, con guiones y de color azul. Entonces ya me lo pone de esta forma. Luego me aparece, yo aquí voy a tener también que agregar algo. Bueno, antes de continuar con eso, hay otra cosa que podemos hacer aquí también. Ahorita esta cosa solo me aparece esto, drop file here to upload. Si yo quisiera cambiar de idioma esto, por ejemplo, me voy a esta parte perdón, y checamos aquí donde dice esto que dice DZ message, que es el contenedor este. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es editar y esto lo voy a copiar. Lo copio y lo voy a pegar acá dentro del formulario. Lo voy a pegar dentro del formulario y como pueden ver no pasa nada. Pero yo le puedo cambiar este texto ahora y lo voy a poder, por ejemplo, arrastrar imágenes aquí. Aquí. Y al cargar acá ya me cambia el texto, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a agregar una imagen. Así que le pongo img y vamos a ir a la carpeta img. Y vamos a poner este upload.jpg. Y se dan cuenta, ya nos aparece esto. Entonces ya podemos subir, ya tenemos este icono. Bueno, ahora también me interesa agregar, aparte de esto, quisiera agregar otro botón. Aquí vamos a ordenar un poco este botón de aquí para que quede bien. Ok, y aquí vamos a ordenar esto. Bien, entonces yo quisiera aquí agregar un botón de tipo button y le voy a poner una ID que se va a llamar, este va a ser el que va a enviar de esta forma. Entonces si nosotros vemos, ya nos aparece el botón de este lado. Bueno, aunque de hecho, bueno, aquí vamos a hacer otra modificación. Lo que voy a hacer es, voy a crear un div voy a quitar la clase Dropzone del formulario y lo voy a agregar por acá. Dropzone lo agrego aquí y dentro de esto voy a meter todo lo demás. Voy a meter el icono y el botón de esta forma. Entonces vamos a darle un pequeño formateo a esto para que se mire bien. Ok, entonces de esta forma lo que va a pasar es que todo queda igual. ¿Dónde está? Bueno, acá no se cambió esto. Dropzone, acá, perdón, este botón va fuera de este div. Sí, para que no quede dentro de aquí del formulario. Entonces, como pueden ver, queda el botón por debajo. Por eso aplicamos este estilo acá, el margin button, para que esto se vaya, ya lo baja este botón, ¿de acuerdo? Ahora, a la clase botón, ¿dónde está la clase botón? Creo que es esta. Align Center. Bueno, esto es para, no, esto queda así.
Luego vamos a darle, para que tenga estilos este botoncito de acá, le voy a descomentar esta parte que viene siendo acá esto, el botón, ¿de acuerdo? Como pueden ver, ya tenemos esto así. Bien, lo que hice fue crear un div aquí, si no me estaba olvidando, le puse el clase button y pues acá adentro metí el botón, y a la clase botón le puse estos estilos, le puse estos estilos de acá para que se entrara el botón, ¿de acuerdo? Bien, ahora pues como otra al mismo, bueno, básicamente los estilos son para el botón nada más, creo, y no es gran cosa. Ok, porque luego lo que hago es que le mando un active. Al darle clic se hace esto, se pone de color blanco y la letra en azul. Luego de Z remove es la parte es la partecita esta de aquí, porque ya que si no esto aparece solamente de esta forma. Si yo comento esto, aquí lo comentamos y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo cargo y como pueden ver solamente aparece así. Entonces yo le puse esto para que apareciera como un botón. Ok, entonces aparece como un botón. Y la clase es de Z remove. Como podemos ver acá, es la clase de Z remove. Listo. Entonces básicamente ya estaría la parte de visual. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo upload.php. Entonces le damos acá y ya lo tenemos. Aquí quisiera ver, bueno, vamos a tener que abrir aquí también la app JS, porque vamos a mandarlo con Ajax. Bueno, aquí vamos a necesitar dos eventos de Dropzone, y los eventos los vamos a poder acá, a ver aquí, eventos. Acá nos dice qué tipo de eventos son. Por ejemplo, acá tenemos este evento que es cuando se agrega un archivo, y cuando vamos a necesitar solo dos. La lista de eventos creo que va a estar por aquí. Aquí está, miren, la lista de eventos. Son un montón de eventos los que tienen. Nosotros vamos a utilizar cuando se agregue un archivo, add file, y cuando se elimine. Entonces para eso vamos a utilizar esos eventos. Entonces le voy a poner a my_dropzone, le voy a poner on, es punto on added file. Ya, cuando se cumple ese evento voy a obtenerlo en el archivo file, en la variable file, perdón, y vamos a aquí darle un cl que nos lleva a la variable file. Bueno, entonces aquí vamos a abrir el terminal. Aquí tenemos, si nosotros al agregar un archivo, file hace este evento. Al momento de hacerlo, lo que nos imprime es el archivo. Como pueden dar cuenta, este es toda la información de la imagen que estamos subiendo. De la misma forma, si nosotros subimos, por ejemplo, vamos a cargar, nosotros subimos 3 imágenes, por cada una de ellas nos manda la información de esta forma. Bien, ahora, de la misma forma, bueno, ahora, yo aquí arriba voy a crear una variable de tipo, un arreglo, perdón, que le voy a poner image, y es un arreglo que va a estar vacío. Este arreglo, cada que yo agregue un archivo, se va a estar llenando. Array image.push .push, y le vamos a pasar file. Entonces este arreglo, esta variable, el arreglo se va a estar llenando con los archivos de la imagen. Bien, entonces vamos a darle clic al botón, ¿verdad? Vamos a darle la propiedad de clic a este botón, porque es el que va a enviar los datos. Así que vamos a utilizar document.getElementById. Ponemos tiene un bueno, es send, perdón, y .addEventListener. Vamos a decir que sea de tipo click y listo. Con esto, entonces aquí nosotros vamos a hacer quiero imprimir lo que me está llevando a array file, array imágenes. Entonces nosotros cargamos, subimos 3 archivos y le damos a enviar. Y como puede ver, imagen dice que es un arreglo de tipo archivo que tiene 3 archivos como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando le damos quitar? No pasa nada. Si yo envío, todavía me sigue pasando que tiene 3 datos. Si yo quito, envío, siguen los mismos 3. Si yo quito y envío, siguen los mismos 3. ¿Ok? Y eso ya no debería ser. Para eso vamos a utilizar otro evento de my_dropzone. Vamos a utilizar el evento remove file. Este evento hace lo mismo que el evento anterior, únicamente que me va a estar mandando, pues obviamente,
el evento que se elimina. Entonces yo le voy a dar aquí CL y voy a ver qué es lo que hace file, qué es lo que trae file. Entonces yo subo los 3 elementos nuevamente, lo quito y como pueden ver me manda la información del elemento que acabo de quitar. Y de la misma forma. Entonces, ¿cómo hago para removerlo? Yo lo tengo que remover del array que ya tengo creado. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que todo tengo que identificar, bueno, como sabemos, aquí quiero explicarles un poquito algo para que puedan entender mejor. La parte de un arreglo, aquí, un arreglo normalmente, los arreglos se empiezan a contar de la posición 0. Bueno, yo voy a hacer el ejemplo con 3 imágenes, ¿ok? Subo 3 imágenes y las abro. Si se dan cuenta, la primera imagen es logo, luego tiene logo 4 y no data. Entonces sería en esta posición que quedaría. Por ejemplo, logo, luego sería logo 4 y después sería no data. Así estaría mi arreglo. Entonces, las posiciones de estos arreglos son de esta manera. Sería la posición 0, sería la posición 1 y la posición 2. ¿De acuerdo? Así como que estaría posicionado en mi arreglo. Entonces yo al eliminar uno de estos necesito saber qué posición es. Para eso voy a hacer esta variable, una variable i, y le voy a decir que sea arrayImage.index of file, o sea que me mande qué posición es. Voy a imprimir esa variable para ver qué es lo que me está trayendo y vamos a verificar. Vamos a cargar las mismas imágenes para ser fiel a nuestro ejemplo y vemos. Entonces si yo elimino esto, si se dan cuenta, esta imagen de logo 4, como lo estamos viendo aquí en este esquema, logo 4 sería la posición 1 y vamos a ver si es cierto. Le doy quitar y si es cierto, dice que es la posición 1. Logo no data, perdón, dice que es la posición 2, yo le doy no data y también me manda que es la posición 2. Luego logo la posición 0 y la posición 0. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos qué elemento eliminar. Entonces para poder eliminar del array vamos a utilizar la función splice. Splice recibe de dónde queremos empezar a eliminar, de qué posición. Entonces yo le voy a dar aquí X y la posición X y cuánto, perdón, es Y, perdón, la posición Y y cuántos elementos queremos eliminar. En este caso solamente queremos eliminar uno. Entonces de esta forma se elimina de array. Entonces nosotros vamos a dar aquí, cargamos los 3 archivos, damos open, doy enviar, me dice que son 3 archivos. Si yo quito uno, ya me dice que son 2. Si yo quito el otro, me dice que solo va a ser 1. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, esto se llama logo PNG y acá me trae el nombre logo PNG. Entonces está mandándome correctamente el archivo que necesito. Bueno, entonces una vez ya teniendo esto, el arreglo correcto para enviar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enviar? Bueno, pues vamos a enviar de la siguiente manera. Vamos a crear un for que va a ser i igual a 0 y tiene que ser menor o igual a image y tiene que ser menor a img array img punto len, perdón, y incrementa. Bueno, lo que estamos haciendo acá es que por cada imagen que haya va a ser una iteración. Cada imagen que haya va a estar enviándola una por una. Luego voy a poner aquí img data para crear un objeto de tipo for data, new for data. Ahora a img data le voy a .append y le voy a poner el tipo file y en file le voy a mandar el arreglo array images. Una vez teniendo esto, vamos a utilizar fetch API para utilizarlo. Bueno, y vamos a utilizar upload.php. Ahí es donde vamos a mandarle. Luego de esto, aquí, ¿qué es lo que vamos a mandarle? O bueno, el método que vamos a utilizar va a ser método post. Luego vamos a utilizar en el body, vamos a mandarle el img data. Y luego de esto quiero que me imprima una respuesta, pero que sea de tipo JSON. Así que yo le hago res.json. Y luego para finalizar me imprima la información. Bueno, me obtengo la información que me está imprimiendo el archivo de upload.php. Y quiero ver qué es lo que me trae data. CL, vamos a dar data, ok. Entonces
Aquí le mando el archivo el que me va a hacer la operación de subir las imágenes, que es el upload.php. Luego por el método post le mando la información que le estoy mandando para, o sea, básicamente le estoy mandando el arreglo de imágenes, van a ser tipo files. Luego hago que esto me regrese para la respuesta únicamente tipo JSON, y aquí en data obtengo lo que me vaya a imprimir aquí. Entonces nosotros podemos hacer un echo aquí en el archivo de PHP. Bueno, voy a poner PHP y vamos a poner aquí un echo JSON encode, y vamos a ponerle aquí en PHP, vamos a poner para ver si estamos ya aquí en este archivo. Si nosotros damos aquí, seleccionamos una imagen, la vamos a enviar y dice en PHP. Ya estoy, si me lo encontró correctamente, ok. Entonces ya podemos hacer la operación. Pasamos al PHP y voy a crear aquí una variable de tipo file, que va a ser igual a lo que venga en una variable de tipo files de nombre file, ok. Básicamente, como es archivos, tenemos que mandarlo, como son imágenes, archivos, tenemos que utilizar en tipos archivos, y con el nombre este que tenemos aquí, file, es el que va a ser acá. Entonces si nosotros hacemos una impresión de echo JSON, tenemos que imprimir como tipo JSON, hay que acordarnos, porque lo recibimos como JSON. ¿Por qué? Porque aquí en JavaScript le estamos diciendo que la respuesta la haga en JSON. Entonces cargamos dos archivos y le damos a enviar, a ver qué nos imprime, y nos está mandando un error. Bueno, ¿qué está pasando? El error está aquí, ok, que nosotros, o sea, aquí le vamos a pasar a la variable tipo file, le vamos a pasar array image, pero en la variable y, o sea, cada imagen yo estoy pasándole todas, por eso obviamente me manda error el PHP. Entonces aquí si vemos, vamos a ver qué ondas, y aquí nos está imprimiendo ya correctamente cada imagen que estamos mandándole, ok. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a meter esto en una variable, la voy a quitar, la voy a poner en una variable que se va a llamar file, es igual a esto, ok. Bien, entonces si nosotros imprimimos la variable file, echo JSON encode, la variable file, de esta forma, vamos a ver que al cargar nuestra página vamos a subir los archivos y le vamos a enviar, y ya nos está mandando los 3 archivos, ok, ya desde el PHP. Entonces ya con esto podemos trabajar. Bueno, nosotros vamos a utilizar una opción que se llama Move Upload File. Move Upload File es para poder subir o mover archivos, básicamente mover archivos hasta nuestro servidor. Entonces para ello nos pide 2 parámetros. El primer parámetro es el archivo en sí. Entonces el archivo en sí pues va a ser esto que está acá. Si damos aquí a uno de ellos, el nombre temporal, todo el archivo temporal que crea PHP va a ser lo que vamos a subir. Entonces aquí vamos a poner, recordemos que todos estos datos ya están en la variable files, así que si nosotros vamos aquí y damos file y agregamos esto de acá, file, y en el temp name, eso es lo que se va a estar haciendo. Bueno, y el segundo parámetro es el nombre, bueno, la ruta y el nombre obviamente de donde lo vamos a guardar. Nosotros vamos a guardarlo en upload, en la carpeta upload que está en la base, o sea, el PHP está aquí. Entonces upload lo va a encontrar enseguida. Para que lo pueda encontrar únicamente le tenemos que agregar lo siguiente: upload, ponemos slash y vamos a concatenar el nombre de la imagen. Para ello vamos a poner file y name. Ok, esto file name, como pueden ver, es esto de acá, file y el nombre. De esta forma se va a estar cargando. Pero vamos a hacer esto más interesante. Vamos a hacer que retorne una respuesta. Si se ejecuta, entonces va a ser un echo JSON encode success, por ejemplo. De lo contrario, va a ser un echo JSON encode, pero va a hacer esto. Va a mandar un fail, error. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver si funciona. Siempre funciona, ojalá que funcione. Entonces vamos a ir a... Aquí estamos en el directorio ya de nuestro proyecto. Upload está vacío. Entonces nosotros vamos a recargar y vamos a seleccionar las imágenes, 3 imágenes, open y enviar.
Y como pueden ver, success, me manda 3 success porque los 3 se subieron correctamente, como pueden ver acá. Y ya estarían subiendo correctamente. Entonces esta es una manera muy sencilla de cómo podemos implementar Dropzone. Espero que el video sea de mucha utilidad. Les voy a dejar los archivos en la descripción de este video. Pues si les gusta y les es de utilidad, espero le puedan dar like, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de este tipo de contenido. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.